Bueno, bienvenidos a un cariñoso saludo a quienes se están uniendo a esta transmisión que está saliendo por las distintas redes de Iglesia Concepción, YouTube, Facebook y también las distintas redes sociales. Esta transmisión tiene un sentido especial. Hace un poco más de una semana tuvimos la maravillosa noticia, ¿cierto?, este anuncio de 2 nuevos obispos auxiliares para nuestra arquidiócesis de la Santísima Concepción. Es por eso que tengo aquí a nuestros invitados. Ellos son los protagonistas de esta entrevista. El padre Bernardo Álvarez, el actual rector del Seminario Metropolitano de Concepción, y también al padre Óscar García, actual párroco en la parroquia San José de Curanilahue y también hace muy poco nombrado vicario episcopal en la zona de Arauco. Les doy una cordial bienvenida, padres. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, Felipe, agradecido de esta bonita invitación que nos ha hecho la Iglesia de Concepción, especialmente ustedes como equipo de comunicaciones, y de poder contar también con los hermanos que nos ven a través de las redes diversas de nuestro arzobispado para compartir este momento importante, como decías tú, pero también lo recibimos con mucha humildad, con mucha alegría y esperanza para el bien de todos, de nuestra Iglesia. Muy buenas tardes, Felipe, muy buenas tardes a toda la querida audiencia, ¿no es cierto?, que se han unido, que se unen a través de estos medios, y un gusto también poder estar para compartir, bueno, este momento de gracia que el Señor a través de la Iglesia nos regala, ¿no es cierto?, no solo que comenzamos a caminar el tiempo cuaresmal, sino también, bueno, en vista a lo que el Señor nos ha pedido, tanto a Bernardo como a mí, para poder ser obispo auxiliar y acompañar muy de cerca a nuestro arzobispo, pero también a nuestra querida arquidiócesis de Concepción y de la Iglesia. Primero, felicitarlos por este nombramiento, ¿cierto? Estoy seguro que serán un gran aporte en esta arquidiócesis, ¿cierto? Acompañando a Monseñor Fernando Chomalí en este camino arquidiocesano, que es, por decirlo, es la segunda arquidiócesis más grande de Chile, así que es una arquidiócesis importante. Yo sé que hay mucha gente que ustedes los conoce, les tiene mucho cariño, pero como bien decía, nuestra arquidiócesis es muy grande y hay mucha gente que le gustaría saber un poco más sobre ustedes. Para eso, quiero que me comenten cómo ha sido este recorrido para llegar hasta el día de hoy acá, este 2022. ¿Cómo ha sido este recorrido pastoral y sacerdotal también? Padre Bernardo. Sí, bueno, ciertamente junto con Óscar hemos servido en diversas realidades y estoy seguro que muchas personas probablemente tampoco nos conocen tanto. Bueno, yo me llamo Bernardo Álvarez, como ya lo han dicho, tengo 41 años, soy el mayor de 3 hermanos. Mis papás se llaman Juan Bernardo y Sara Rosa. Mi otro hermano, que probablemente mucha gente lo conoce a su vez, que se llama Víctor Álvarez, párroco de la parroquia universitaria, también trabaja en la Universidad Católica con los jóvenes. Mi hermano menor, que se llama Sergio. Bueno, somos una familia de Talcahuano, gran parte de nuestra vida vivimos en la parroquia Santa Cecilia, vecinos prácticamente de la parroquia. Y yo diría que ahí se inicia un camino de fe muy importante, que lo marcó sobre todo, yo diría por una parte el hogar y por otro lado también ese ser vecino de la parroquia. Podría decir que los grandes amigos, las personas muy cercanas que hasta el día de hoy caminan conmigo, los he conocido allí. Dos sacerdotes que a su vez me marcaron mucho en mi experiencia de fe y vocacional, padre Carlos Puente Figueroa y padre Arnoldo Vega, quienes nombré en el saludo que hice a toda la arquidiócesis igual, me fueron como orientando hasta poder, digamos, discernir finalmente la vocación. Estudié en un colegio cercano a mi casa, Santa Bernardita, después la otra parte de la enseñanza media de la Asunción, unos años de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Biobío. Y yo diría que el punto así como de inflexión importante, sobre todo en mi camino vocacional, fue a raíz de unas misiones rurales que pude vivir como universitario ya en comunidades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cañete. Y para hacerlo muy sintético, estando en una vigilia pascual, me pregunté así, o me vino un pensamiento, si esto fuera toda mi vida. Yo creo que eso fue como lo que más me marcó a mí en cuanto a mi camino vocacional, como la misión. O sea, si toda mi vida fuera la misión. Y con eso yo creo que me vine después de esas, fueron misiones de Semana Santa,
y si bien volví a mi carrera, a hacer lo que hacía, en fin, también en la parroquia, yo creo que ese pensamiento acá fue madurando mucho más hasta que, yo diría, en torno a unos 2 años o 3 años, finalmente hice las jornadas vocacionales y entré al seminario. Así, no me fue tan fácil, pero entré, eh, y de ahí se inicia todo un proceso formativo. Duró 7 años con grandes amigos que también hice en el seminario. Algunos perseveraron, otros siguieron otro rumbo de vida, pero que hasta el día de hoy también seguimos muy cercanos con la mayoría. Luego mi práctica pastoral, egresado después de los 7 años de seminario en el Santuario San Sebastián de Yumbel, y ahí yo diría que se provocó así un gran amor con la iglesia, sobre todo en el ámbito del santuario, la piedad popular, el campo, también el sector urbano, diversos servicios que pude realizar allí, hospital, cárcel, servir también a otras parroquias dentro del decanato, en especial Cabrero, de la cual fui párroco un tiempo. Me llevaron a desarrollar como un ministerio muy fecundo, con la gracia de Dios, en medio de esas comunidades rurales. Y en paralelo, otro campo que también me marcó mucho en mi itinerario pastoral fue la espiritualidad. Trabajar con el padre Jorge El Piano, el equipo de espiritualidad, servir también a la diócesis en ese campo fue muy fecundo. Diversas experiencias, tanto diocesanas como fuera de ellas, me marcaron mucho, mucho. Después terminé mi periodo de nombramiento, estuve 1 año en la Católica estudiando teología, el semestre, iniciando el segundo año, el primer semestre, y ahí el obispo me llamó a servir como rector del Seminario Metropolitano, y en eso estaba colaborando también en la parroquia San Pablo de Chihuayante con el padre Gustavo, el colegio, Instituto de Humanidades, cuando finalmente viene esta sorpresa. Así que eso podría decir en general. Muy bien, padre. Padre Óscar, cuéntenos, ¿quién es padre Óscar García? ¿Quién es el padre Óscar? Bueno, Óscar García Barreto, ¿cierto? Oriundo de Uruguay. Nací en una familia numerosa. Gracias a Dios somos 8 hermanos, 4 varones y 4 mujeres. Mi mamá, que gracias a Dios está todavía viva, Norma Barreto. Y bueno, al final mi papá hace 24 años ya partió de este mundo. Bueno, en principio, sin lugar a dudas, la fe yo la recibí en el seno de mi familia y tuve la gracia de poder ir a un colegio fundado por un sacerdote, ¿no es cierto? Tanto el colegio como el liceo, que es la media acá, y junto a él también hacer un camino en el sentido de participar en las celebraciones, participar, incluso yo iba a la iglesia y después íbamos, incluso cuando íbamos caminando junto con el padre hacia el liceo, conversando. Y bueno, fue su testimonio, la fe que también he recibido, que la que de alguna manera fue suscitando en mí también esta vocación de entrega, de servicio para el pueblo de Dios. Y el testimonio de él, que fue para mí, sin lugar a duda, yo diría como realmente ese medio que Dios usó en ese momento particular, porque cuando él falleció, ¿no es cierto? Yo tuve una experiencia que para mí marcó y marca mi vida, que es justamente como que él me pasaba la posta que siguiera hacia adelante. Y desde aquel entonces hablé con el obispo de ese entonces, de la diócesis de Canelones. Me envió a un seminario menor, allí estuve un par de años, luego en esos par de años conocí a la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, donde me incorporé, luego de un discernimiento también, me incorporé a esta congregación, luego de haberlo hablado con mi obispo, por supuesto. Me incorporé a la congregación, en el 93 hice el noviciado, ¿no es cierto? Porque hay un proceso postalantado, como el noviciado en Paraguay. Después fui a Uruguay a acompañar en la formación, en un seminario menor también. 95 viajé acá a Chile, fui uno de los que vinimos a abrir una comunidad aquí de los Pobres Siervos en la ciudad de Niño Ricardo Espinosa. Hicimos cargo por un buen tiempo de la fundación ahí de la ciudad de Niño Ricardo Espinosa.
Después yo en el 96 volví para seguir mis estudios teológicos, acompañar a aspirantes y postulantes allá en la casa de la delegación. En el 99 me ordené de sacerdote. Después en el 2000 me fui a Uruguay a una casa de formación también para seguir acompañando la formación. 2003 me pidieron ser superior de un seminario menor en Reconquista Santa Fe, ¿no es cierto? En el 2005 prácticamente estuve casi un buen tiempo, como 7 meses, en Italia, en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, para hacer como un curso prolongado, ¿no es cierto?, del tema de la formación. Y en el 2006 y 2007 y hasta principios del 2008 estuve en esa casa de la congregación, ahí acompañando la formación también de los aspirantes y postulantes. En el 2008, luego de recibir una obediencia que iba nuevamente como superior de un seminario menor en Ciudad del Este, Paraguay, a los pocos días me pidieron venir a Chile, ¿no es cierto?, para hacerme cargo de una parroquia que acababa de dirigir el obispo Monseñor Ricardo Esati, ¿no es cierto?, que es la parroquia que está en Hualpén, Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí, bueno, llegué el 19 de agosto, el 23 de agosto asumí como párroco y estuve hasta el 2015, el 25 de abril del 2015, que asumí la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cañete, ¿no es cierto?, ahí. Y de esa fecha hasta ahora, hasta el principio de este año, que en el día 9 de enero, asumí como párroco aquí la parroquia de Curanilahue. Y también el obispo me pidió el servicio de la vicaría episcopal de toda la zona de Arauco. Así brevemente, sin lugar a dudas, sirviendo en otras dimensiones también a lo largo del proceso. Sí, no cabe duda que ambos han recorrido un gran camino para llegar hasta acá, ¿cierto? Padre Bernardo, yo le quería preguntar cómo ha recibido esta noticia de este llamado, ¿cierto?, a ser obispo auxiliar acá en la arquidiócesis. Sí, bueno, lo hemos conversado con Óscar en varias ocasiones ya durante esta semana y pocos días. Yo creo que primero, y lo puse también en ese saludo, es como la sorpresa de Jesús que sale al encuentro de la vida en un momento determinado, como que irrumpe en la vida. Y yo creo que esa llamada del nuncio tuvo que ver con eso, como una gran sorpresa, sin duda para nada preparada, ni esperada, ni anhelada en ningún sentido. Y yo creo que ahí me surgieron como 3 movimientos importantes, así como por un lado, y siempre lo he intentado por todo lo que soy, de poder decir que sí al Señor y estar disponible, pero a veces medio voluntaristamente. Después yo creo que me vino un repliegue y así reconocer, no tenía edad, que era muy joven y de hecho lo dije anuncio, tenía poca experiencia para asumir y capacidades también ciertamente para ser obispo en estos tiempos. Pero luego yo creo que, y lo pedí, un momento de profunda oración y discernimiento para contrastar esta voluntad de la Iglesia, el Santo Padre, con la oración. Y yo creo que fruto de esa oración ya como que me hizo resonar mucho más ciertas imágenes y llamadas de Jesús, hasta que finalmente respondí y acepté la voluntad de Dios. Y yo creo que de ahí, que fueron varios movimientos internos, espirituales, afectivos también, sin duda, que una vez que ya dije que sí, como que me entró una gran paz y como tranquilidad y confianza en Dios, y que eso se ha sostenido en el tiempo, y le doy gracias a Dios porque tal vez pienso que hacía mucho tiempo que no experimentaba como eso, como una profunda paz y como eso de vivir en la providencia de Dios, lo que Él espera de uno. Y yo creo que así lo he vivido. Y después, bueno, una vez que se hizo pública la noticia, así como compartir la gran alegría del pueblo de Dios, y lo comentamos también con Óscar, cantidades de llamadas, de mensajes, de email, o sea, sí. Y le pido disculpas a mucha gente a lo mejor que no le voy a responder hasta el día de hoy, porque a su vez he querido como responderle a cada uno,
particular. Pero no sé, yo también me confirma mucho, le doy gracias a Dios como esa percepción por lo menos que he tenido de la gran alegría de tanta gente que he podido trabajar con ellos, servir, y lo que me provoca más alegría todavía es como experimentar que ellos se sienten parte de esto, o sea, como parte del ministerio. Yo creo que eso para mí es como una mayor confirmación todavía de esta voluntad y simplemente, bueno, he tratado de comprometer lo más posible a todo el mundo que recen mucho por nosotros y que lo podamos hacer bien según el estilo de Jesús. Eso. Muy bien, padre. Padre Oscar, ha sido un año muy, muy movido, ¿cierto? Primero asumiendo la parroquia San José de Curanilahue ahí como párroco, luego el nombramiento como vicario episcopal en la zona de Arauco y ahora este nombramiento como obispo auxiliar aquí en la arquidiócesis. ¿Cómo recibe este nombramiento? ¿Sí te parece? De verdad que ha sido movido porque partiendo de que si bien se había hablado de que podía ser párroco de Curanilahue, de la parroquia de San José de Curanilahue, el tiempo entre que se anunció públicamente, ¿no es cierto? Y el tiempo del traslado aquí a la parroquia fue de un mes, fue muy corto, en un mes fue todo un boom, porque había que preparar la entrega de la parroquia, ¿no es cierto? Con todo lo que significa. Y después todo el tema de la moda, bueno, gracias a Dios no tengo muchas cosas, así que no me complico mucho la vida, pero igual. Pero bueno, sin lugar a duda, y también aparte de asumir como párroco, como bien decías tú, también el obispo me había pedido ser vicario episcopal para la zona. Entonces, seguro, ya era ya pero en el buen sentido de la palabra, de un servicio mayor a toda la zona de aquí de Arauco, ¿no es cierto? Si bien yo he estado siempre bien cercano y bien comprometido con la zona de Arauco, en el decanato como tal, y estando a disposición también de las distintas parroquias, y ayudando en lo que es la pastoral social, como asesor de la pastoral social a nivel de decanato, etcétera, y en otro servicio, por supuesto que ser vicario ya era un servicio mayor, que lo es y que lo será. Entonces, bueno, yo asumí el 9 de enero la parroquia, asumí la vicaría episcopal. Y bueno, y en poco tiempo, porque de verdad que fue tan poco tiempo, ¿no es cierto? Que el nuncio me llama justo cuando me iba unos días de vacaciones, porque ya la tenía planeada antes de que me anunciara venir aquí a Curanilahue. Así lo habíamos coordinado con los otros sacerdotes de Cañete. Y bueno, ya estaba planeada. Y por lo tanto, cuando me iba para Uruguay, me llama anuncio apostólico para hablar conmigo y para decirme del deseo del Santo Padre, el que es el Santo Padre, para que fuera obispo auxiliar de Concepción. Por supuesto fue un shock, porque primero yo no esperaba ser vicario episcopal, ni cerca para acá, ni cerca. Y menos ser obispo, de verdad, para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Porque mi deseo, amando mi vocación, ¿no es cierto? La vocación de que el Señor me regaló, ser puente de la misericordia, ¿no es cierto? De la cercanía de Dios para con el pueblo, caminar junto con el pueblo, así, ¿cierto? Entonces, siempre ha sido, ese sí el deseo, justamente, de alguna manera, en términos del Papa Francisco, ser un pastor con una oveja. Pero aspirar a ser obispo o a cargo, como pueden decir el común, no, gracias a Dios, no. Pero Dios escribe su historia, Dios me ha ido llevando, que seguro no lo conté, pero Dios me ha ido llevando y me ha puesto en distintos lugares, en distintas situaciones, y que realmente, si bien fue un impacto, porque fue un impacto de verdad, que digo, no, chuta, a tal punto que yo le tengo que pedir al nuncio apostólico que me mandara sus datos para ver si no, si no era alguna, viste, alguna mentira o algo. Pero gracias a Dios, no, con el correr, con el conversar, ¿no es cierto? Uno fue viendo que realmente era verdad, y de verdad que sí. Entonces, bueno, muy dispuesto como siempre, he estado muy dispuesto a hacer la voluntad de Dios,
y como sabemos, Dios se sirve de medios, ¿no es cierto? Y va escribiendo nuestra historia en su divina providencia e imaginable para nuestra lógica humana, para nuestra mente humana. Entonces, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y bueno, interpreté que por aquí Dios me quería, ¿no es cierto?, para este servicio, que es servicio sí, para toda la diócesis, para acompañar muy de cerca a nuestro arzobispo, que siempre hemos estado muy de cerca, junto ahora con la bendición de que Bernardo también como obispo auxiliar, entonces, y también caminar junto con el pueblo de Dios, la mejor manera. Así Padre, que... Uh-huh. sé que tiene una anécdota ahí que alguien le había dicho algo de que se Sí, iba a hacer. Cuéntela, por sí. favor. Bueno, yo la cuento porque de verdad me ha resonado tanto en este tiempo, en este corto tiempo, porque cuando yo había entrado para ser, en ese seminario había entrado para ser sacerdote diocesano, ¿no es cierto? Cuando empecé los primeros pasos. Pero cuando conocí la congregación de los pobres siervos de la Divina Providencia, ¿no es cierto? La espiritualidad, su estilo, decidí ingresar con ellos, ¿no es cierto? Decidí, después de un proceso también de discernimiento. Y le comento a mi obispo, al obispo de mi diócesis, de allá de Canelones, que quería entrar. Entonces, me dijo, había sido salesiano, obispo, él era salesiano, y me dijo, cero drama, tranquilo, dice, no, espectacular, dice, porque de algo estoy seguro, que va a ser curita y también obispo. Yo quedé para atrás, y yo dije, no, yo lo único que deseo, digo, mirando muy de cerca al padre Santiago Borrasás, que fue el sacerdote que yo conocí desde que abrí los ojos, ¿no es cierto? Y quien marcó en mi vida, mirando a él el espíritu de servicio, en servicio a la comunidad, a la gente. Ese era mi deseo, no deseo de ser sacerdote, así como él, y muy cercana a la gente, ese era de entregarme por entero, pero aspirar a ser obispo, no, ni por las tapas, ni por las tapas, de verdad. Y ahora, bueno, por eso me ha hecho pensar, me lo he recordado harto, que estuve cuando estuve en Uruguay, no pude ir a donde está sepultado, pero si Dios quiere, ahora después como obispo voy a ir para hacer, sin lugar a duda, para rezar a donde está sepultado y de verdad que increíble, increíble. Bueno, Así lo es. decretó y se cumplió. Bueno, Sí, Padre verdad. Bernardo, ciertamente son tiempos muy particulares en el que llega su nombramiento. Usted me decía antes de la transmisión que era muy distinto ser obispo en estos tiempos, en el 2022, que serlo en épocas pasadas. Ciertamente marcado este tiempo por la pandemia. ¿Qué cree que piensa la gente, qué espera la gente de este nombramiento, de estos dos nuevos obispos para la arquidiócesis, y cómo puede ayudar la iglesia en este tiempo de pandemia también? Sí, yo pienso, o sea, bueno, el ministerio es uno solo y proviene sin duda de la tradición apostólica, eh, pero a su vez la historia igual marca un pulso, podríamos decir, de lo que significa y cómo sobre todo las personas aprecian los ministerios de la iglesia. Es distinto, creo yo, en cuanto al contexto que nos toca vivir. O sea, hay realidades que son de orden cultural, hay realidades que también responden a los últimos tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia, tiempos difíciles, duros, en diversos aspectos, todo el tema de la crisis de los abusos. eh, Ahora, bueno, se ha sumado también la pandemia, ahora mismo la guerra, por ejemplo. Entonces, creo que frente a toda esa diversas realidades y contextos que nos toca vivir. Pienso que el Señor también nos invita, y el Espíritu Santo, a poder desarrollar o vivir un ministerio, en este caso pastoral, episcopal, acorde a estos contextos. Y, y pienso a su vez como respuesta a ello, bueno, me parece que un gran espíritu de oración de parte de nosotros para entrar en una comunión con
con Cristo, con el Espíritu Santo, bueno, con la Santísima Trinidad, y ser los pastores que para este tiempo, para este tipo de iglesia, digamos, y las necesidades que están frente a nosotros, pueda también responder con la gracia de Dios. Creo que la pandemia también nos ha exigido mucho como iglesia, la vivencia de la fe, la comunión, la imposibilidad justamente de entrar en comunión en estos tiempos, con tantas dificultades. Creo que también nos suma grandes desafíos para poder ser pastores, como lo decía recientemente Oscar, y Papa a su vez con olor a oveja, o sea, pastores que escuchan, pastores que la oración disciernen la voluntad de Dios, pero me parece que una exigencia grande es estar como muy cerca del pueblo de Dios, muy atento a sus necesidades, pero también siendo cristianos con ellos, como dice tan hermosamente San Agustín sobre el ministerio episcopal. O sea, caminar con los creyentes como un discípulo más en medio del pueblo y atendiendo a sus necesidades, dejándose acompañar también, dejándose iluminar, dejándose corregir, que de hecho también lo dijo Oscar en su saludo y le doy gracias por eso. Creo que hay mucho de ello también que es lo propio de este tiempo. Y bueno, una reflexión importante también sobre tantas personas que por diversas razones, muchas de ellas también por culpa nuestra, se han alejado de la iglesia, de este gran don de Dios que significa la iglesia, se han alejado de la fe o incluso han visto en crisis su relación con Dios. Entonces, creo que también para nosotros hay una gran exigencia en ese sentido de cómo humildemente, sin duda, entrar en diálogos con tantas personas que han visto afectada su relación con Dios, su relación con la iglesia, con la comunidad. Creo que también son personas que debemos de algún modo acoger o dialogar con ellas para poder entrar en relación según el querer de Dios. Y el anuncio del Evangelio en estos tiempos, que creo eso es lo último, perdón, la cultura que vivimos, el contexto es exigente para cómo hacer manifiesto los dones de Dios, la vida de Dios, en este contexto. O sea, cómo hoy día se proclama el Evangelio, cómo hoy día se anuncia a Cristo, por ejemplo, la realidad de los jóvenes, en el mundo del dolor, en las periferias, en el mundo intelectual, en fin, creo que hay grandes desafíos. Sin duda no nos podemos responder solo nosotros y por lo mismo necesitamos mucho de la colaboración, pero también de la fuerza de la misma comunidad. Eso. Muy bien, padre. Padre Oscar, ¿qué cree usted? ¿Cuál cree usted que son las expectativas que tiene la comunidad arquidiocesana con este nuevo nombramiento en estos tiempos tan difíciles, tan movidos, como decía el padre Bernardo? Sin lugar a duda, comparto plenamente con lo que decía él. Y sabéis que quiero hacer eco de lo que yo he escuchado estos días. No que sale de mi boca, sino de lo que yo he escuchado. Que la gente lo mira con mucha esperanza, como con una nueva primavera, ¿no es cierto? Que sin lugar a duda, porque nos conocen de cerca y que saben que ambos somos muy cercanos a la comunidad. Y que sin lugar a duda, nuestro nombramiento, ¿no es cierto?, nuestro servicio, va a poner una impronta, porque tratamos, y eso debe ser, ¿no es cierto?, siempre, de vivir el Evangelio encarnado. Y encarnado es justamente con la comunidad, con todos, ¿no es cierto? Y partiendo de lo más sencillo, de lo más humilde. Pero de verdad, el eco que yo he recibido, ¿no es cierto?, realmente ha sido asombroso y muy esperanzador, ¿cierto? Muy esperanzador. Frente a lo, como bien lo mencionaba el padre Bernardo, frente a lo que hemos vivido como iglesia chilena, pero a nivel de la iglesia universal, ¿no es cierto?, por todos los pecados de nuestra fragilidad humana, que tantos corazones ha herido, ¿no es cierto?, y que lamentablemente tantas personas también han visto, porque yo creo que también es importante cómo encauzar la fe de la persona que se centre en Jesucristo nuestro Señor y no en la persona particular de fulano o de mengano, porque cuando pasa una cierta crisis, a veces caemos en crisis en la fe, ¿no es cierto?,
porque ponemos la esperanza en los hombres. Y aquí la esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo. Él es Señor y Salvador. A Él tenemos que seguir. Ese es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna manera, pese a nuestra fragilidad, pese a nuestras miserias, bueno, al menos así me reconozco yo, de alguna manera algo le estamos diciendo a la gente, a la comunidad, ¿no es cierto? Con nuestra cercanía, con nuestra capacidad de escucha, de verdad que es algo que yo no me explico. Yo creo que es Dios el que está haciendo su obra. De verdad que es Dios el que va haciendo su obra. Porque yo he recibido tantos llamadas de tantos lados, porque tengo tantos conocidos de tantos lados, que no solo aquí de Chile, de Italia, de Kenia, de Argentina, de Uruguay, ¿para qué te cuento? De tantos lugares, de Paraguay, de tantos lugares, de Brasil, ¿no? Y de acá, por supuesto, impresionante, no solo llamados, hay correos de todo, y el resonar es el mismo, ¿eh? Mira nuestra iglesia con una esperanza renovada. Entonces, bonito, ¿no? Al menos yo digo, bueno, qué responsabilidad también, porque debemos estar a la altura de lo que el pueblo espera de nosotros, de lo que cree y espera de nosotros. De alguna manera yo también en el mensaje lo digo, ¿no es cierto? Poder ser ese pastor con olor a oveja, como siempre he intentado a pesar de mis fragilidades, ¿no es cierto? Y como le he dicho a las comunidades, ustedes tienen como es la antorcha de oro por la paciencia que he tenido, ¿no es cierto? Y la comprensión, de verdad. Para ser ese pastor también, ¿no es cierto? La paciencia, pero ser ese pastor con que Cristo espera, que la iglesia espera y que los fieles esperan. Ciertamente, una encíclica decía, invitaba a los obispos a ser testigos de esperanza, ¿cierto? Así que esa es la invitación que se hace ahora igual, a que ustedes puedan ser testigos de esperanza para nuestra arquidiócesis. Padre Bernardo, le quiero comentar una situación y ver qué opinión tiene usted al respecto. Monseñor Fernando Chomalí últimamente está mencionando mucho el tema, la preocupación, ¿cierto?, en cuanto a las vocaciones sacerdotales en nuestra arquidiócesis, una de las más grandes del país, la segunda más grande del país. ¿Qué visión tiene usted, Padre Bernardo, que está ahí en el Seminario Metropolitano de Concepción? ¿Y cómo podemos trabajar para solucionar este problema? Sí, o sea, yo pienso también tiene mucho que ver con la reflexión anterior que hacía tanto Oscar como yo de asumir el contexto que nos toca vivir como iglesia. Y ciertamente, bueno, hay diversas razones por las cuales las vocaciones han disminuido, la crisis de los abusos, pero también la cultura que nos toca vivir. Entonces, yo pienso que las vocaciones están, el punto está en cómo rezamos más, nos ponemos más delante del Señor, pero también sabemos entregar mejor el mensaje a la cultura actual. O sea, yo creo que, no sé, de las cosas que más uno puede experimentar como sacerdote hoy puede ser como la falta de tiempo en cuanto a tantos requerimientos, tantas necesidades del pueblo de Dios, incluso hasta el mundo no creyente, y no poder responder frente a eso. Entonces eso ya a uno le da un indicador claro que la necesidad está, y yo creo que las vocaciones también están. El punto está a lo mejor de parte nuestra, como digo, de hacer más oración, pero también de aprender con la gracia de Dios sin duda, poder entregar este mensaje y mostrar lo bonito que es ser sacerdotes. Yo creo que ese es el tema. O sea, yo creo que esta vocación es hermosa, sin duda tiene sus dificultades, pero estoy convencido y cada vez me pasa que lo que dice el Señor, o sea, que Él da el 100 por 1 y la vida eterna. O sea, yo creo que nada de lo que uno ha podido dejar, con todo lo maravilloso que podría haber sido, el Señor no es capaz de retribuirlo y multiplicarlo, pero infinitamente. Entonces, yo creo que eso, o sea, como mucha oración, pero también mucha capacidad de cómo anunciar más a Jesucristo, ponerlo en el centro. Yo creo que eso es fundamental. O sea, creo que un gran desafío para nosotros como pastores también es
es cómo centrar cada vez más todo en el Señor, en la buena noticia, en el reino de Dios, en la vida de los sacramentos, en fin, la palabra. Y tal vez menos en nosotros, como recientemente decía Oscar. Yo creo que el Señor es el que llama en definitiva. Entonces, creo que la gran respuesta a esta crisis que vivimos hoy es la de siempre, en definitiva. O sea, es poner a Jesús en el centro de la vida de las personas, que puedan conocerlo, digamos, con mayor claridad, con mayor nitidez. Cristo en la familia, Cristo en la educación, Cristo en la cultura, en la vida de los jóvenes, ciertamente, en la vida de quienes buscan también, se preguntan. Creo que es como poner mucho más al Señor en el centro, y quienes hemos tenido la gracia de ser llamados, también manifestar la belleza, la bondad, la riqueza que tiene el hecho mismo de la vocación sacerdotal. Yo creo que eso también a veces nos falta mucho, como ser testigos verdaderos del gran don de Dios que hemos recibido. ¿Podríamos contar brevemente cómo fue su experiencia, Padre Bernardo? ¿Cómo nació su vocación? Así quizás pueda servir como ejemplo para aquellos que nos están observando. ¿Es un momento? ¿Es un proceso? ¿Cómo es? Sí, bueno, como decía también el tema de la elección del Papa como obispo, fue muy sorpresiva. O sea, yo, si bien participaba en la parroquia, eh, no sé, originalmente mi concepción siempre fue como, por un lado, ser padre de familia. De hecho, pensé tener muchos hijos, así. No sé por qué, siempre pensé como tener 8 hijos, ese número me rondaba. Se te agrandó mala, Paola. Después la vida profesional, también estaba como encaminado en eso. Tenía también grandes ejemplos de vida profesional en mi propia familia, y eso igual me animaba mucho a llevar adelante esa vida. Entonces, eh, yo creo que un punto importante fue cuando mi hermano entró al seminario menor y yo me opuse radicalmente. De hecho, los que conocen bien la historia, yo creo que fue una piedra de tropiezo muy grande para mi hermano, para que él pudiera responder primero al Señor. Y de hecho, a mí me provocó una gran rabia, diría hasta con Dios mismo, en cierto modo, de por qué mi hermano, si entraba esto, lo encontraba como tan raro. Pero después, claro, no sé, yo creo que también en parte, medio inconscientemente, me dejé conducir por el Señor, y, y ahí yo creo que hay un grupo de amigos que me logró captar, así, para entrar a ese grupo de misiones que contaba antes, de ir a Cañete. También tenía otros intereses por los cuales estar en ese grupo. eh, pero por ahí finalmente el Señor se dejó aparecer. Y tal vez algo que Él me ha dado como un don es que, tanto desde ese momento, pero en momentos sucesivos de mi vida, eh, no sé, tal vez cuando uno incluso como de repente quiere escapar de la voluntad de Dios, eh, pero cuando Él se hace nítido para mí, yo creo que me da esa gracia, así como de una gran fuerza interior, de responder con generosidad y en el amor. Y eso me ocurrió, y ahí de paso para entrar al seminario, me costó, sin duda. Porque yo en realidad tenía una vida muy así como cualquier joven, salía, pololeaba, era seleccionado de rugby, por ejemplo. ¿Así? En fin, hacía mucho deporte. eh, no sé, una vida muy como cualquier persona joven de esos tiempos. Eh, pero como digo, yo creo que de algún modo el Señor siempre se la ha arreglado como para como hacerse nítido, manifestarme su voluntad, pero a su vez darme como mucha fuerza, aunque a veces medio difícil, pero para responder. Yo creo que, y lo que decía antes también, como que nunca, o sea, frente a todas estas respuestas que han sido muchas en este camino, a pesar que tengo pocos años de cura, pero han sido muchas, yo creo que ninguna de esas respuestas el Señor ha dejado de retribuirla como infinitamente, en amor, en misericordia. Eso. Qué bueno, Padre. Padre Oscar, usted mencionaba una experiencia, ¿cierto? Que lo había marcado esto cuando siente usted que le pasa la posta. ¿Fue ese el momento en el que nació su vocación o se remonta más atrás? Mira, la experiencia es desde antes. Y yo como que pensé a sentir ya adolescente, chico, empecé a sentir
fuertemente como una vocación al servicio y justamente en ser sacerdote, ¿me entiendes? Y ahí fue creciendo paulatinamente, pero por supuesto, el chispazo de dar el paso fue justamente cuando falleció este sacerdote y tuve esa experiencia. Y de ahí en adelante, de verdad que con paso firme, ¿no es cierto? Dejándome ayudar también con los directores espirituales, en discernimiento, porque uno joven también a veces tiene impacto, ¿no es cierto?, para ir adelante y sin embargo a veces también puede raro, pero fui descubriendo que sí, que realmente era por ahí. Y hasta el punto que nunca, a partir de ese momento, nunca me he cuestionado mi vocación. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso ha hecho que en ella ha ido acrecentando ese amor, esa entrega, ¿no es cierto? También haciendo la voluntad de Dios. Y tratándola de compartir con alegría con las personas que Dios en su divina providencia me ha puesto en el camino. Y cuando uno ama su vocación, ¿no es cierto?, es feliz y puede hacer feliz también a quienes lo rodean, ¿no es cierto?, a quienes lo rodean. Sin lugar a dudas que sí. Muy bien, padre. Padre Oscar, otra pregunta. Ciertamente para ir trabajando en lo que es motivar a que existan más vocaciones sacerdotales, distintas vocaciones, un factor importante son los jóvenes. ¿Cómo hacer que los jóvenes que por distintas razones se han alejado un poco de la iglesia, cómo hacer que los jóvenes vuelvan a escuchar la voz de la iglesia? Bueno, sin lugar a dudas que es un gran desafío. Gracias a Dios, bueno, donde he estado, yo he tenido grupos de jóvenes, incluso en Cañete y todo, pero sin lugar a dudas, frente a lo que ya se ha mencionado, frente a la cultura, frente también a las fragilidades de nuestros pecados, ¿no es cierto?, contraproducente en la sociedad, para los jóvenes, ¿no? Entonces, lamentablemente se han alejado, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar lo que he dicho anteriormente, porque cuando estás centrado en las personas y no estás centrado en Jesucristo, entonces nuestra fe realmente frente a pequeña dificultad se debilita. Sin lugar a dudas es un desafío muy grande, siempre lo ha sido y ahora con mayor razón. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, aparte de ponerlo en la oración, ¿no es cierto?, que creemos en la fuerza y en el poder de la oración, la cercanía, que nos vean cerca, que nos vean que realmente tratamos de vivir con fidelidad, no obstante con nuestros límites, la fidelidad, pero con la alegría de la consagración y que ellos puedan percibir, y no solo percibir, sino que escuchen, ¿no?, que estamos siempre dispuestos para escucharlo, para acompañarlo, ¿no es cierto?, en el camino y en el proceso de su fe, ¿no es cierto?, en el proceso de su fe. Pero sí, son tiempos muy desafiantes en este sentido, son tiempos muy desafiantes y que sin lugar a dudas también tendremos que tener la paciencia y la sabiduría que venga de parte del Señor para poder guiar, ¿no es cierto?, y estar muy cercano, muy cercano. Yo creo que es como lo primordial, aparte de la oración, que lo fundamental, es lo primordial la cercanía. Y a la medida que le mostramos el rostro misericordioso de Dios y que realmente le mostramos la paternidad de Dios, sin lugar a duda, puede tocar el corazón del joven, y no solo del joven, sino de todas las otras personas que Dios pone en nuestro camino. Y así también reencantar, ¿no es cierto?, y acercar a aquellos que que están lejos por diferentes motivos, como bien lo decía el padre Bernardo hace un rato. Así es, un gran desafío sin lugar a dudas. Y hablando de juventud, padre Bernardo Álvarez, yo vi un titular ahí en la web que decía el obispo más joven de América. ¿Qué significa esto para usted? ¿Tiene algún significado especial? O sea, ¿le pone un poco de presión o es un simple detalle? Sí, bueno, me da risa porque
Entonces, bueno, y estoy seguro que Oscar comparte eso, que, no sé, como que uno en parte no quiere destacarse por nada. ¿Sí? Y de hecho estaba muy contento que fuera, cuando el nuncio me lo dijo, ya, bueno, van a ser dos, ya, qué bueno. Y después más contento, eso yo creo que nadie lo sabe, pero yo solamente me enteré que Oscar era el obispo auxiliar, el que me había dicho el nuncio, pero sin saber yo nombre ni nada, el día antes de la publicación. Y Igualmente, Oscar también, igualmente. por lo mismo. O sea, Sí, ambos nos sí, enteramos solo ahí, sí, que era el sí. otro. Entonces, yo creo que a mí eso igual me da mucha tranquilidad, bueno, y aún más que fuera Oscar, alguien muy cercano de la diócesis, lo conocía mucho tiempo. Entonces, bueno, creo que eso de ser el más joven de América, igual me lo enviaron bastante por WhatsApp, por mensaje. No sé, lo recibo como con humildad en el sentido de que, bueno, la edad sin duda es importante y la experiencia yo lo valoro y respeto mucho a los sacerdotes mayores de nuestra arquidiócesis. De hecho, me crié, digamos, como joven bajo el alero de uno de los curas mayores de la iglesia, que fue el padre Carlos Puente. Eh, entonces yo creo que es como una llamada a tomarlo con mayor humildad, también con mayor prudencia, eh, pero no, agradezco sí que no me provoca ninguna presión, o sea, eso sí, como ni tampoco creerse estrellita, o sea, yo pienso que la cosa es, mientras más uno sea como es y transparente frente a eso y no se crea por nada en el fondo y vea esto como un verdadero ministerio y servicio, es mejor. O sea, si me tocó a mí en esta oportunidad, bueno, espero que hayan otros más jóvenes más adelante. Pero lo veo más que nada como algo anecdótico, dentro sin duda de la providencia de Dios. Y, y bueno, creo que me llama sobre todo como a mayor humildad y prudencia a la hora de llevar adelante este ministerio con mucho fruto. Pero tomando un poquito la pregunta anterior, creo que también me da como un plus, a lo mejor para estar más cerca de los jóvenes, para entrar en relación con ellos. Creo que también es como un puente, digámoslo así, para eso. Pero eso solamente. Sí, sí, seguramente así lo será. Padre Oscar García, ¿qué significa para usted que vino desde Uruguay siguiendo el camino, ¿cierto? El llamado del Señor, asumir no solamente como obispo auxiliar de la arquidiócesis, sino también como vicario episcopal de una zona tan importante en la región como lo es la zona de Arauco? ¿Qué significado tiene para usted? Si lo da a dudas es muy grande. Y aquí vemos cómo Dios escribe, y vuelvo a recordar, cómo Dios escribe esa historia y conduce nuestra vida con su divina providencia. Sabes que estos días ha resonado tanto en mi pueblo, en mi ciudad, porque seguro yo era el único cura de mi pueblo, de mi ciudad, ¿no es cierto? Era el único cura. Y ahora obispo. Entonces, incluso el otro día me recordaban, provincial y otras personas me recordaban, decían, no, y el único obispo, ahora obispo uruguayo fuera del país, de Uruguay. Y sin lugar a duda, para mí es una gracia de Dios, un honor y una responsabilidad enorme, ¿no es cierto? Dios quiso que estuviera acá, incardinado en esta querida diócesis, ¿no es cierto? A quien yo amo mucho, quiero mucho desde que llegué, me he sentido realmente en mi casa, porque así es la experiencia, la vivencia, el de compartir con los sacerdotes, pero con los obispos que han pasado y con el actual monseñor Fernando Chomaní también. Para mí yo siempre, y si me llevó a incardinarme en esta diócesis justamente por eso también, porque a pesar de que estemos distantes físicamente de Uruguay, ¿no es cierto? Yo realmente me siento en casa. Y bueno, junto con el tema de obispo vicario de esta zona, sin lugar a duda, es sumamente importante y con mucha responsabilidad. En el contexto de nuestra zona no es un contexto muy fácil. Sabemos que, y yo lo viví en primera persona, estando en la zona de Cañete, Tirúa, cuando tenía que recibir a los hermanos mapuche, cuando se tomaban el templo, pero siempre muy bien, dialogando. No es que querían tomársela por tomársela, sino para hacer una
hacia tomar la parroquia, pero en vista a manifestar públicamente, ¿no es cierto?, el descontento de ellos. Pero no solo eso, el tema, y gracias a Dios siempre bien, la relación espectacular, siempre muy bien, pero también la experiencia que uno vivió, yo estando allá, a nosotros, no digo a mí, sino a nosotros, a la parroquia, nos quemaron 3 capillas, ¿no es cierto? Y el contexto se había puesto muy difícil, ¿no es cierto? Para allá nos cortaban la ruta, que bueno, saben, todo el mundo sabe cuántas cabañas se han quemado, los atentados que ha habido, ¿no es cierto? Y compañía. Entonces, incluso hay una capilla de la parroquia que está ahí para ser sacada porque lamentablemente las personas que viven en el contexto, ahí cerquita, como ha habido tanto atentado, quieren que la saquemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el contexto acá es bastante complejo. Conozco de cerca, ¿no es cierto? Pero sé que es un desafío grande para mí cómo poder acompañar no solo a los sacerdotes, a la vida consagrada, a los laicos, a las comunidades, sino también en este contexto a todo el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Creyente, no creyente, a todas las personas, ¿no es cierto? Tratando de escuchar, tratando de ser puente, de diálogo también, para con todo. Ha sido desafiante y aún más desafiante porque sé que la responsabilidad no es menor. Pero, como digo, la asumo con mucha alegría y también con mucha serenidad porque el Señor allana también los caminos. Allana los caminos y yo creo que así es. Así es, padre. Ya para ir un poco finalizando esta conversación, me gustaría que conversáramos un poco de cuáles son sus pasatiempos, fuera del sacerdocio, en qué ocupan su tiempo, qué le gusta hacer. Padre Bernardo, usted me decía que jugaba rugby, que era aficionado al deporte. ¿Sigue siendo el deporte algo importante para usted o lo dejó de lado? Sí, o sea, gracias a Dios. De hecho, cuando entré al seminario también teníamos educación física, jugaba mucho a la pelota. Después en Yumbel también, gracias a Dios, me vinculé a varios grupos así para jugar fútbol principalmente. De hecho, tuve un equipo que me acompañó harto tiempo hasta casi que terminé y también fueron parte incluso de la despedida. Hicieron un partido de despedida. Me regalaron una pelota, me acuerdo. Cosas bien bonitas con ellos. También un grupo de allá en Yumbel y con los jóvenes también. Y ahora en el seminario igual he tratado de mantenerme haciendo deporte, así que sí, me gusta hacer deporte, mi familia es bien deportista también. Víctor, ¿para qué decir? Pues mi hermano Víctor fue atleta de alto rendimiento, de hecho. Así que sí, me gusta hacer deporte y cada vez que puedo lo hago. Cuando estuve en Santiago, igual subí cerros, por ejemplo. Me gusta hacer cerros. Me gusta mucho la naturaleza, bueno, especialmente junto a un tío de chico, en todo caso, salíamos a pescar, pesca así deportiva. Y eso principalmente yo creo como hobby, así mucho deporte. ¿De algún equipo en De la U de específico? Chile, sí. Y Naval de Talcahuano. Sí. Cuando chicos siempre íbamos al estadio. Sí. Muy bien, padre. Padre Oscar, ¿cuáles son sus pasatiempos? Sí, bueno, y yo cuando era más joven, digo, el chico seguro también el deporte, bueno, aunque me gusta el deporte y compañía, la exigencia que se me ha ido presentando, a veces se me ha puesto bien complicado. Pero ahora ya no estoy con físico deportista, porque de verdad que no, pero sí aprovecho más bien para caminar harto tiempo y bueno, para leer, ¿no es cierto? Acompañado por el mate, al estilo uruguayo, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, eso no. Pero más así como un deporte exclusivo de fútbol y eso no. Me gusta así el fútbol, ¿no es cierto? Y tengo algunos de la familia también que apasionados. Y bueno, lo único que nos diferencia con el padre Bernardo es que yo soy de Colo-Colo.
somos dos. Bueno, y cercano de Huachipato también, pero de Colo Colo. Sí. Cuando juega Y de, Chile, Chile con sí. Uruguay. ¿A Y quién de apoya? Peñarol en Uruguay. Peñarol en Peñarol. Uruguay. Sí, 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 Peñarol. ¿Y Ay, Chile o Uruguay? ¿eh? ¿Cuál? Chile o Uruguay cuando juegan juntos. Mira, cualquiera que gane, yo celebro. Porque seguro, sin lugar a dudas. Si gana Uruguay, celebro. Si gana Chile, celebro. Porque yo estoy acá, mi corazón está aquí, ¿no es cierto? Pero la tierra de uno también, ¿no es cierto? Sí, Marca, pesa. Sin sí, lugar a sí. dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, si empata, celebro también, porque por lo menos lo ganamos por los dos. Así nadie se enoja. Eh, Ya, padres, muchas gracias por estar aquí. Los invito, por favor, si pueden, entregar unas palabras finales a quienes nos están observando a través de las redes sociales, por favor. Padre Bernardo, usted primero. Sí, bueno, agradecer esta bonita instancia de poder compartir la fe, porque finalmente creo que esto es el ministerio al cual el Señor nos llama. Y como le he pedido a muchos de ustedes cercanos, mucha oración. Yo creo que es un momento de gracia, un momento en el cual el Señor también nos invita a ser partícipes de este don, o sea, que no es solo de nosotros, sin duda es un don de la iglesia y para la iglesia. Y creo que hacernos muy partícipe de ello con la oración, con la comunión y como lo hemos dicho en varias ocasiones, con mucha esperanza también de lo que el Señor puede hacer a través de esta gracia y este don como es el ministerio pastoral. Y eso, esperamos estar disponibles para ustedes, para el servicio a la iglesia y poder encarnar ojalá un corazón de buen pastor en medio de su pueblo. Eso. Padre Oscar. Sin lugar a duda, interpreto perfectamente las palabras del Padre Bernardo. Es un tiempo de gracia para la iglesia nuestra y lo había manifestado anteriormente, o la resonancia que uno ha tenido. Y bueno, queremos que también este sea, ¿no es cierto?, un momento en donde todos los cristianos se sientan parte, ¿no es cierto? Si bien nosotros hemos sido elegidos para ser obispo, pero una bendición que cae a todos, ¿no es cierto? Y queremos que sea realmente un verdadero evento eclesial, ¿cierto? Un verdadero evento eclesial, ¿no es cierto? En donde todos vibramos por un único objetivo, centrado en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Para seguir instaurando su reino de amor, de misericordia en medio de lo nuestro, y que sin lugar a duda todos nos necesitamos, cada uno con nuestra vocación particular y rezando de forma especial uno por otros, ¿no es cierto? Y me uno a lo que decía Bernardo también, pedir, y como lo hemos pedido, ¿no es cierto?, que recen harto por nosotros, ¿no es cierto?, porque para que el Señor nos dé la sabiduría, la prudencia y la capacidad de ser esos pastores que el mismo pueblo fiel lo espera. Así que de verdad, de corazón, yo sé que hay muchas personas que están escuchando, hay muchas personas que lo escucharán en otro momento particular, ¿no es cierto? Esta también grabación que pueda quedar en eso. Así que saludarlos de corazón y expresarle, nada más, aquí estamos. Hemos descubierto la voluntad de Dios, pero no para hacer nuestra voluntad, sino para estar con ustedes y caminar junto con ustedes, ni adelante ni de atrás, porque somos los pastores que creemos realmente y que todo el mundo espera. Espero, Dios, que así sea con olor a oveja. Así es, padre. Tengan la certeza ambos que hay mucha gente, muchos laicos orando por ustedes, ¿cierto? Para que, deseándoles buena vibra, ¿cierto? En esta nueva etapa de su camino, ahora como obispos auxiliares acá en la Arquidiócesis de Concepción. También nosotros como laicos poner de nuestra parte, ¿cierto? En este engranaje, porque todo va formando parte de una sola cosa, que es entregar la palabra de Dios, ¿cierto? De donde uno le toca, para evangelizar a aquellos que aún no están cercanos a la iglesia. Muchas gracias, agradecerle nuevamente su participación en esta transmisión. Me gustaría que si por favor pudieran dar una bendición final para despedirnos. Bueno, Padre Pedimos, Oscar, ahí. pedimos al Señor entonces
que en su infinita bondad y misericordia, que conoce nuestros corazones y también nuestras necesidades, que en su divina providencia acompañe, asista de forma especial y se derrame copiosamente su bendición sobre cada uno de ustedes, por la intercesión de nuestra Madre Santísima y a nuestra Madre que filialmente también está siempre para interceder ante Dios para nuestro bien. El Señor los bendiga, te derrama abundante gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, aquí nosotros nos despedimos desde esta transmisión especial para ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima transmisión. Recuerden que este fin de semana hay movimiento en nuestra arquidiócesis. El sábado a las 12 de la tarde, Padre Pedro Gómez asume la parroquia Sagrados Corazones en Talcahuano. También se transmitirá por la red de Iglesia de Concepción, así que estén atentos. Y el día domingo a las 19 horas estará el padre Claudio Soto asumiendo la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Pedro de Valdivia. Así que también se transmitirá. Estén atentos a más información y todo esto va a quedar en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan compartir con sus familiares, amigos y que llegue a más gente. Padre Bernardo, ¿quería decir algo? Sí, perdón. Bueno, solo, no sé si está en público, pero la ordenación nuestra va a ser el 30 de abril a las 10 de la mañana. Así que también para motivar la oración hacia ese día, digamos. Eso, así es, muy gracias. bien, Padre. Sábado. Entonces, sábado 30 de abril es la fecha, ¿cierto?, de la ordenación para los 2 nuevos obispos auxiliares de la arquidiócesis. Nos despedimos, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Igualmente, gracias, muchas gracias de corazón para todos. Chaucito.